¿tendrías ejemplos concretos? Bueno, ahorita vamos a pasar a un sistema del que nos vas a contar, pero ¿tendrías ejemplos concretos de deuda técnica? O sea, como esto es deuda técnica, ¿no? O sea, si ves esto en el código, esto te va a morder más adelante. ¿Tienes ejemplos concretos, Sagrario? Pues solo se me ocurren los que viví la semana pasada. Es, por ejemplo, en nuestro sistema de finanzas teníamos por ahí como que estábamos trabajando todos en conjunto, y teníamos una parte que utilizaba bueno, más bien teníamos que mandar un request a un proveedor externo de facturas, y también queríamos como que guardar la parte de las respuestas. Pero, o sea, por la premura y tal, dijeron, no, ¿saben qué? Que ahorita no vamos a manejar ni su respuesta ni nada, solamente queremos la conexión, ¿no? O sea, y ya decir, como ya estamos conectados, y ya sacar como esta parte. Entonces, tal cual, o sea, salió la parte de la conexión sin guardar quizás las respuestas de la manera como de manejarlas. Entonces, o sea, fue una deuda técnica de un sprint una semana, pero todos estábamos conscientes de que obviamente no tenía que quedarse así, porque a nosotros nos funciona también la información que manda el proveedor. Entonces sí añadimos un to-do, y ya justo la semana pasada me tocó quitarlo, y ya fue como de ya se guarda, y ya tenemos aquí el manejo de esta información. No sé si esto sea un ejemplo que les parezca como O sea, concreto, pero es lo único que viene a mi mente. sí, un ejemplo es eh, guardar información, más bien procesar la información ineficientemente, ¿no? Porque esto que Ujú. dijiste me suena a que en vez de pedirlo cada vez, lo puedo guardar y no estarlo pidiendo todas las veces, ¿no? Lo cual hace mi sistema más ineficiente y, por ejemplo, si las llamadas a la API te costaran, pues estás gastando dinero a lo menso y un montón de cosas, ¿no? ¿Tú tienes algún ejemplo de técnica, Alex, concreto? Muchísimos, muchísimos. O sea, A yo ver, creo a ver. que cualquier situación en la que hemos pensado y hemos priorizado el tiempo de entrega versus el diseño ¿no? Pues de la solución a nivel, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? O sea, que te dicen, oye, necesitamos ver los logs de este servicio, ¿no? Y lo voy a guardar toda la información que se está procesando, porque pues, solo lo vamos a utilizar un mes y después lo desactivamos, ¿no? Y 6 meses después te llega una factura de $1,000 por uso ¿no? de almacenamiento que no tenías contemplado, de unos logs que nadie está viendo en la empresa, ¿no? Entonces, por ahí decía, creo que mi abuelo, es la anécdota de la familia, decía, no hagas algo, no digas que algo va a ser temporal, porque probablemente termine ahí en el sistema para siempre, ¿no? O sea, no lo decía en esos términos, lo decía en casos de la vida real, de vamos a poner esta puerta aquí temporalmente, ¿no? Y 50 años después llegaba la gente y dice, ¿por qué hay una puerta ahí, no? Ah, es que alguien hace 50 años dijo que necesitaba una puerta ahí temporalmente. Y yo he visto que llega a morderte de vuelta, ¿no? O sea, lo lamentas, por ejemplo, cuando en temas de arquitectura, cuando estás desarrollando un sistema que se hace muy grande y tuviste a 50 developers, pero nunca metiste un arquitecto, ¿no? O sea, esa es una técnica súper clara, porque cada developer implementó una parte distinta del sistema pues como Dios le dio a entender. Y entonces, pues esos developers, ese es el otro tema, ¿no? Que veo en las deudas técnicas. Es como que es un tema social, ¿no? O sea, tú tienes que saber que dejar deuda técnica en un sistema le va a afectar probablemente a otra persona, porque hablando esto de que hablábamos al principio de estás un año en una empresa, ¿no? En ese año desarrollas cosas y te vas, y a alguien más le va a tocar llegar a darle mantenimiento o a resolver los problemas o a hacer cambios sobre esa pieza de software que tú hiciste. Si no tienes esta conciencia de la deuda técnica, ese error le va a tocar resolverlo a alguien que no tiene ni idea de por qué implementaste una solución así como la estás implementando. Y entonces ahí es donde el dueño de ese sistema o de esa empresa se va a preguntar por qué no contraté un arquitecto que pusiera las bases como homogéneas, ¿no? Sobre las cuales el resto de los developers empezaran a construir cositas, ¿no? Eso me hubiera ahorrado muchísimas pesadillas porque ahora no tengo a los developers que lo hicieron originalmente, y entonces crear una nueva funcionalidad implica aprender a utilizar las 50 formas de ver la resolución de un problema que tuvieron todos esos developers que pasaron por ahí, ¿no? Creo que o sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? Y, y,
y están así como en tu do, cosas que dijiste, lo voy a hacer, se te olvidó y te encuentras ahí tú 2 años después de aquí estaba la pieza del código que debería resolverlo. Otro ejemplo muy claro son, por ejemplo, en el que he encontrado es código que no sabes qué hace y que probablemente no hace nada, ¿no? O sea, no sé si te has encontrado por ahí. Esta función se ve súper compleja, ¿no? Tiene, qué sé yo, 50 líneas o 100 líneas, pero te da miedo borrarla porque no sabes si le va a pegar a otra área del sistema. Y no te explicas por qué está ahí, ¿no? Y te cuesta a lo mejor 5 o 6 horas descubrir que no se utiliza para nada, la puedes borrar, pero esa inversión que tuviste que hacer de 6 horas en determinar si eso tenía algún valor para el sistema en el que estás trabajando, ya pues lo puedes traducir en dinero, ¿no? Y en estrés, además. Entonces, es una deuda técnica porque algún developer que desarrolló la siguiente versión de esa función o cambió la funcionalidad, decidió dejarla ahí, no eliminarla. Entonces, 2 o 3 iteraciones después, alguien tiene que enfrentarse y pagar esa lana o ese tiempo que originalmente probablemente hubiera estado fácil para el desarrollador el decidir quitarlo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Yo, ejemplos concretos de deuda técnica es, por ejemplo, el más claro de todo, o el más común de todos, más bien, es cosas no parametrizables, ¿no? O sea, que es cuando si algo puede cambiar en el futuro y no lo preparaste para cambiar. Y el ejemplo más clásico es valores hardcodeados, ¿no? Valores como, por ejemplo, que tener llaves ahí, ¿no? Que esa llave puede caducar, ¿no? O tener un número ahí fijo que sí me pidieron 5 cosas y te puse un 5 directamente ahí en el código, ¿no? Cuando a lo mejor en el futuro van a ser 10, ¿no? Ese es un caso de los más clásicos y de los más sonados. ¿Y vas a decir algo, Sagrario? Porque te desmuteaste. Ah, este... ¿Qué más? Qué otro caso? Los que mencionaste tú, Alex, tienen que ver sobre todo con falta de información, ¿no? Falta de documentación de algún punto. Nadie sabe qué hace esta cosa o solamente una persona lo sabe y entonces si esta persona, lo que decía Vicente también del boss factor, ¿no? Si esta persona se muere mañana, pues ya nadie va a saber qué pasó aquí, ¿no? Y lo peor es que si esta persona no lo documentó en algún lado, cuando regrese tampoco él va a saber qué hacía, ¿no? Entonces, ese es otro caso, falta de documentación. Este, ¿qué más? Qué otro? La falta como de un diseño explícito es otra de técnica. Pero en general es todo aquello, Sagrario lo dijo, lo expresó muy bien, todo aquello que retrase o haga que más difícil desarrollar tu sistema, ¿no? Otro ejemplo que yo tenía, y es justo del Linio, es que cuando entraba un desarrollador, imagínense, eran dos sistemas que, para un desarrollador del área en la que yo estaba, eran dos sistemas, y instalar el sistema costaba un montón, ¿no? Instalar la versión inicial del sistema costaba como 3 días porque tenías que pedir una cosa a alguien y luego el proceso no estaba tan bien documentado y luego la base de datos pesaba chorrocientos megas y andar haciendo eso, ¿no? Entonces, que después me llegaron historias de que lo hicieron súper bien, ¿no? Después con Vagrant y me imagino que después con Docker y súper fácil de instalar y así. Pero cuando yo llegué, esta era una gran deuda técnica que es a alguien inicial le cuesta un montón iniciar el a programar, ¿no? Entonces, puede que la deuda técnica no sea directamente sobre el código, sino sobre el estilo de trabajo o sobre que no tengo suficiente información para subir a alguien rápido a que haga cosas, ¿no? Entonces, esperemos que esos ejemplos puedan servir como ejemplos concretos de deuda técnica, ¿no? Eso es muy cierto y también me recordaste la del deploy también. O sea, un deploy cuando tú estabas en línea, pues que era como, va a haber deploy y todos nos agarrábamos de las manos a hacer oración y era como que nada se vaya a romper. Y o sea, si mandas deploy el típico meme de los desarrolladores, mandas deploy el viernes en la tarde y ya te jodiste todo el fin de semana, ¿no? Y todas esas cosas así. Eso también es una deuda técnica, o sea, que tu deploy sea tan costoso. Tan frágil. Ajá, eso también es un problema y tal vez no se ve reflejado, como dices, en el sistema, en el cliente final, en el negocio, pero se ve reflejado en tu equipo y en el desgaste y en todo lo demás, ¿no? Entonces, o sea, qué mejor que tener integración continua y que el deploy salga ligerito y todos estemos con paz mental porque se corrió un suite de pruebas y todo está bien, a que qué horror que nos pongan a hacer oración, pongan al santito de cabeza, pongan la veladora porque se va a poner bueno, ¿no? Sí, eso también.
De Muy buenos acuerdo. ejemplos. Me acabas de acordar de una que sufrí la semana pasada y sufrí hoy mismo, que es falta de claridad en requerimientos, ¿no? Sobre todo en requerimientos técnicos. O sea, me pasó hoy que hice un deploy y tenía que cambiar un parámetro del servidor y no lo cambié porque no lo escribí en ningún lugar, ¿no? Entonces, hasta que empezó a fallar, nos dimos cuenta de que faltaba ahí un parámetro y nos pasó la semana pasada que es, sí, hagan deploy de esto, por favor. Sí, lo hicimos y faltaban pasos en el deploy, ¿no? Faltaba colocar algunas llaves por ahí en el script de deployment, y así. Entonces pues nadie se enteró de que faltaba, ¿no? Entonces, falta de claridad en los procesos de deployment. Como tú dijiste, lo ideal, que a muy poco les alcanza tanto lo técnico como pues todo lo que se requiere lo ideal es continuous deployment, ¿no? Que tengas todo tu pipeline de deployment desde que das push hasta que se ponen los servers correctos, pero este es otro ejemplo, ¿no? Que falta de claridad en lo que hay que hacer para lograr algo. Y ya, muy bien. Pasamos al siguiente punto porque no sé si nos quieres contar, Sagrario, del punto que traías de, pues, los payments, ¿no? Eh, Creo que no sé qué piensas, Sagrario, de eso, pero yo la considero ya una experta en sistemas de pago. Entonces cada vez que no me queda claro algo, voy y le pregunto, oye, ¿qué es esto, no? Porque siento que es un embrollo ahí. Entonces, y eso es porque ella trabajó varias veces o ha estado en varias ocasiones en el sistema de checa